¿Qué tal, hermanos? Es un gusto saludarlos en este jueves 14 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas del día de hoy. En este jueves 14 de mayo estamos celebrando la fiesta de San Matías Apóstol, aquel que se convirtió en el sucesor del lugar de Judas Iscariote. Comencemos pues escuchando la lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la resurrección, vivir en el misterio de la vida de nuestro Dios, significa aprender a descubrir las posibilidades, aprender en medio de las confusiones, en medio de las situaciones quizá de las más fáciles y de las más adversas, aprender a descubrir la presencia de la palabra de Dios y de las acciones de Dios en nuestra vida. El día de hoy hemos escuchado por medio de este libro de los Hechos de los Apóstoles cómo se plantea esa necesidad de encontrar un sucesor de Judas, y hay unos elementos muy concretos que esta comunidad toma para saber discernir quién es el que debe ser el sucesor, el que ocupe el lugar de Judas. Y entonces nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que sea uno que haya estado en compañía de nosotros mientras el Señor Jesús nos acompañaba, otro que lo elijamos en medio de la oración, en este clima de la comunidad que pide a Dios que se manifieste su voluntad, y en tercer lugar, aquel que Dios designe como el que debe ser el que ocupe este lugar. Sin duda alguna, hermanos, nosotros también estamos llamados a tomar en cuenta ciertos elementos que nos ayuden a discernir la verdad en la vida y a tomar sabias decisiones. Vuelvo a decir, en medio de tantas opiniones, en medio de tantas ideas, en medio de un mundo que se caracteriza eso por un cúmulo de información que a veces no sabemos cómo discernir o cómo digerir. El Evangelio, la palabra de Dios, la resurrección misma nos ayudan siempre a tomar en cuenta aspectos que nos ayuden a discernir la experiencia de las personas, la sabiduría de esas personas, la oración, la reflexión. La oración nos lleva a ese clima de reflexión, a ese clima de saber discernir dónde está lo adecuado y dónde está lo inadecuado. Y, sin duda alguna, a saber dejar que Dios toque nuestro corazón. Y allí donde nosotros descubramos esa acción de Dios sobre nuestra vida, sin duda alguna, allí estarán las decisiones más acertadas, las decisiones más sabias. Vivamos pues este aspecto de saber discernir y de saber que Dios toque nuestras vidas. Eso sin duda alguna se aplica a tantas situaciones y a tantas
las experiencias en la vida humana. Yo llevo y traigo este aspecto de la pandemia porque quizá es lo que estamos tocando más de cerca en estos momentos. Saber discernir la verdad, saber discernir lo que es justo, discernir lo que es adecuado. En las vidas de las familias también deben tomarse decisiones, pero no decisiones en torno a mis presentimientos, en torno a mis intuiciones, en torno a siento, creo, sino en torno a realidades adecuadas y justas. ¿Y quién nos aconseja? También, sin duda alguna, la palabra de Dios debe ser algo que ilumine nuestra vida, porque nos ayuda siempre a saber discernir. En fin, hermanos, dejémonos guiar siempre por esta palabra de Dios y aprendamos a discernir en medio de nuestra vida, en medio de nuestra existencia. Ahora los invito a escuchar las palabras del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vivir en la resurrección, vivir en el misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo significa aprender a amar el camino que Dios plantea en nuestras vidas. Y no es cualquier camino, no es cualquier idea, no es cualquier palabra, no es cualquier situación que se nos ocurre. Desde antiguo el Señor Dios se ha venido manifestando y a lo largo del tiempo se ha manifestado en la plenitud en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en su Evangelio Él nos dice: quien me ama a mí, ama a mi Padre, quien cumple la palabra de mi Padre, en Él vendremos a hacer nuestra morada. Esa es la manera como nosotros identificamos que debemos amar al Padre, que vivimos los mandamientos del Padre. No nos equivoquemos, a veces podemos pensar que por orar demasiado, a veces podemos pensar que por celebrar los sacramentos demasiado, a veces podemos pensar que por tener tantas devociones estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Es claro y evidente el Evangelio: quien cumple mis mandamientos permanece en mí. Quien cumple mis mandamientos me ama. Estamos llamados a dejarnos tocar por ese aspecto. Los mandamientos se reflejan de una manera extraordinaria. Los mandamientos se reflejan en acciones muy concretas a través de las cuales nosotros desarrollamos nuestra vida. Los mandamientos nos ayudan a actuar como personas, nos ayudan a actuar como comunidades, como familias, nos ayudan a actuar como grupos apostólicos, nos ayudan a actuar como amigos, como hermanos, nos ayudan a situarnos como ciudadanos, como miembros de una comunidad laboral. En fin, allí está el reflejo que nosotros estamos llamados a tener de este mandamiento. Vivir en la resurrección, pues, significará dar a luz y dar vida ese amor que tenemos por Dios, pero no de cualquier manera, de la manera a como los mandamientos nos enseñan. Hagámoslo vida, y sin duda alguna, otro aspecto nos dice, será entregar la vida por sus hermanos. No hay amor más grande que este. Descubramos de qué manera nosotros nos dejamos guiar por Dios y
vayamos haciendo un camino más profundo hasta ser capaces incluso de entregar la vida por nuestros hermanos. Que así sea entre nosotros, que tengan todos un buen día.